Michelle Arias Castillo y yo les hablaré del método de Newton-Euler. Primero les mencionaré en qué consiste este método. Este método nos dice que un cuerpo está en equilibrio translacional si y solo si la suma vectorial de las fuerzas que actúan sobre él es igual a cero. O bien, la segunda condición de equilibrio nos dice que un cuerpo está en equilibrio rotación si la suma de los momentos o torcas de las fuerzas que actúan sobre él con respecto a cualquier punto deben de ser iguales a cero. Les presentamos nuestro mecanismo. En el dibujo se puede observar todas las fuerzas que actúan sobre él, así como sus pesos y la torca que actúa sobre el eslabón 2, así como la fuerza externa que es aplicada en el punto E. Ahora bien, para este método es necesario desarmar el mecanismo y analizar sus componentes de las fuerzas internas que lo corrompen. Para el eslabón 1 analizaremos sus componentes o las fuerzas que actúan sobre el mismo con ayuda de las ecuaciones. Vamos a ir planteando las ecuaciones en matemática. Lo primero que hacemos son plantear las variables que conocemos, que serían los pesos, las masas y la gravedad, que en este caso vamos a poner la gravedad de 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Ahora bien, para la primera ecuación de equilibrio, para la barra 1, hacemos sumatoria de fuerzas en X, que sería la componente en X más la componente de A de X y la componente de B en X. Posteriormente las igualamos a cero para llegar a la ecuación de equilibrio. En segundo término, hacemos la sumatoria de fuerzas en Y, que en este caso tenemos que la componente de Y va hacia arriba, entonces la fuerza es positiva, menos la componente en B, que va su componente hacia abajo, menos el peso de la barra. Posteriormente hacemos momentos vistas desde el centro de gravedad. Entonces obtenemos que la sumatoria de fuerzas en Y por su distancia en X menos la sumatoria de fuerzas en X por su distancia en Y. Entonces obtenemos que las componentes en Y son positivas. En dado caso de que la fuerza sea negativa, pues se pone negativa por su distancia en X, que en este caso tenemos que nuestro vector R2 está a la mitad de la distancia. Entonces tomamos solamente la mitad de la distancia hacia las componentes, la distancia que existe entre el centro de masa hacia la componente que estamos analizando. Posteriormente, después de obtener las ecuaciones de equilibrio para la primera barra, nos buscamos nuestra ecuación auxiliar, que sería en el bloque. Nuestra ecuación auxiliar nos da que la sumatoria de fuerzas en X es igual con 0. Dado que matemática no nos solucionó esta sección, tuvimos que resolverla aparte. Entonces nos da que B de X es la sumatoria de fuerzas en X es menos B de X por o más la normal en B por el coseno del ángulo que se forma, que en este caso es θ 4. Nos damos cuenta de eso porque tiene el mismo ángulo o está en un ángulo de 90 grados con respecto a la L. Entonces es la componente de la normal en B por el coseno del ángulo para que nos dé la componente en X. Posteriormente, para B de Y hacemos lo mismo, que es la sumatoria de fuerzas en Y, que es la que está representada aquí. En este caso sería la fuerza B de Y menos el peso del bloque más
la componente de la normal en y, que sería n de b por el seno del ángulo, que en este caso también es θ 4. Posteriormente vamos a la siguiente barra, para analizar también sus ecuaciones de equilibrio. Para la barra 3, que está en forma de L, nos damos cuenta de sus componentes y hacemos igual sumatoria de fuerzas en X, que sería C de X más D de X menos B de X. Después hacemos sumatoria de fuerzas en Y, que sería menos el peso de la barra más la componente en C de Y más la componente en D de Y las igualamos a cero las dos para que el cuerpo esté en equilibrio. Procedemos a obtener la tercera ecuación, que sería la sumatoria de momentos vistas desde el centro de gravedad de la barra 3. Es lo mismo, hacemos la sumatoria de fuerzas en Y por su distancia en X menos la sumatoria de fuerzas en X por su distancia en Y, que sería esta sección. Proseguimos a visualizar la última barra. Así que hacemos lo mismo, hacemos sumatoria de fuerzas en X, que sería la componente n de X menos la componente de X. Es importante mencionar que las componentes, para estar en equilibrio, se transponen. Si en este caso la pusimos positivo, en el otro análisis se debe de poner negativo. Ahora hacemos sumatoria de fuerzas en Y, que sería menos B de Y, D de Y, menos el peso de la barra. El peso del bloque no lo tomamos en cuenta porque es muy pequeño. Proseguimos. Hacemos igual sumatoria de momentos en el centro de masa de la barra. Hacemos la sumatoria de fuerzas en Y por su distancia en X menos la sumatoria de fuerzas en X por su distancia en Y. Posteriormente de obtener los valores o las ecuaciones de equilibrio, procedemos a resolver por el comando de n de sol en matemática. Planteamos nuestras ecuaciones y planteamos nuestras incógnitas. Y vemos que la solución de la torca 2 o del momento en la barra 2 nos da que para la gravedad de 9.81 es igual a 23.17 newton metro. Tomamos este valor, que es 23.17 y lo ponemos en la simulación de nuestro working model. Ya en el working model eh, visualizamos la torque que obtuvimos en matemática y nos damos cuenta que es el mismo valor que obtuvimos, el que está en el motor. Entonces procedemos a correr la simulación. Nos damos cuenta que el mecanismo no tiene ningún movimiento, está en equilibrio. Para el caso 1, que es el análisis del mecanismo sin gravedad, procedemos a cambiar el valor de la gravedad a 0 y corremos salimos del kernel y corremos las celdas. Vemos el valor de la torca para el caso de sin gravedad, que es de 3.40. Lo copiamos. Nuevamente pasamos al working model y el valor que obtuvimos lo colocamos en el motor 2 y procedemos a correr la simulación. Las gráficas que se presentan
son la rotación de las barras 3 y 5. Bueno, procedemos a correr la simulación. Y vemos que las barras no tienen ningún movimiento y el mecanismo tampoco, está en equilibrio. La simulación se corre por 3 segundos. Y ya sería todo por mi parte del método de Newton-Euler. Gracias.